Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mala semana, malas vibraciones, rescates y maquillajes de la señorita Pepis que no sirven para detener en principio el fuego. Otro lunes negro en los mercados y otra gran semana de estrés por delante. Los rescates de Silicon Valley Bank y Signature Bank y la puesta en marcha de un fondo de emergencia de 25.000 millones de dólares para otros bancos con posibles problemas de liquidez han destrozado todas las apuestas, desde la economía, los tipos de interés o al rally de la bolsa. Los bancos europeos siguen cayendo hoy a plomo y el contagio es claro. Credit Suisse se deja un 14%, el Commerzbank un 12%, Banco Sabadell aquí en España un 10%, Unicredit o ING un 8%, y así todo, una auténtica carnicería. Arde la bolsa y el bombero. ¿Qué está haciendo el bombero? Con un aspersor no arreglas nada, hombre. El Banco Central Europeo dice que está inspeccionando los niveles de liquidez en busca de posibles víctimas. Vamos, que a esta hora, a fecha de hoy, no sabemos quién está cojo, quién está ciego y quién sí puede andar. Todos en el mismo saco y el parte de daños sigue aumentando. La bolsa italiana cae un 4% y el IBEX 35 casi un 3%. Todo el mundo al suelo. Y otro de los señalados en Estados Unidos, el First Republic Bank, está cayendo ya un 60% en la preapertura de Wall Street. Pero no habíamos quedado el viernes pasado que la crisis estaba bajo control, el peligro acotado, las pérdidas concentradas en media docena de bancos en Estados Unidos y la banca europea libre de todo riesgo. Hay que desconfiar de las varitas mágicas y de los supuestos expertos que realizan sus proyecciones desde el salón de casa a miles de kilómetros de distancia de la zona cero y sin acceso a los balances de los bancos señalados. Nadie sabe cómo puede acabar todo esto, ni Jerome Powell, ni Christine Lagarde, ni Ana Botín, ni nadie. La Reserva Federal nunca ha sido el rey Midas y la rapidez con la que se ha rescatado al Silicon Valley y a Signature Bank hacen que muchos teman que esto solo sea la punta de un iceberg y que una crisis de liquidez pueda acabar transformándose, oh cielos, qué horror, en una crisis de solvencia. El volumen de los activos en riesgo alcanzó los 700.000 millones de dólares en la crisis de Lehman Brothers y, atención al dato, las autoridades calculan que las pérdidas latentes en las carteras de bonos de los bancos norteamericanos podrían ascender en estos momentos a 620.000 millones de dólares. Así que no hay tanta diferencia. Si la situación se tuerce y la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, por tanto, tienen la obligada responsabilidad de poner orden rápidamente dentro del caos, porque lo que te hace más fuerte, las subidas de tipos de interés, también te pueden matar si necesitas efectivo y empiezas a malvender tus activos. Algunos analistas han dejado caer que Jerome Powell no solo no podrá seguir subiendo los tipos de interés, sino que tendrá que bajar 100 puntos básicos para cortar de raíz este problema. Los rendimientos de los bonos están cayendo hoy de una forma histórica a medida que los inversores buscan refugios seguros y bajan las expectativas de tipos y el mercado se queda sin la banca, que es su principal apoyo en estos momentos. Ansiedad por temor a quedarse pillado, miedo a que la subida sin fin de los tipos de interés rompan más cosas. Han olvidado los mercados que la persistencia de la inflación y de los tipos de interés altos pueden ser letales para la economía. La inflación seguirá siendo el otro gran protagonista de la semana. Inflación en Estados Unidos mañana martes, en España conoceremos el dato el miércoles y en la eurozona el próximo viernes, solo un día antes de la reunión del Banco Central Europeo. ¿A qué dará más importancia esta vez la señora Lagarde? Las quinielas están que arden. El IPC de la eurozona está en el 8,5% y la subyacente en el 5,6%, en máximos históricos. Y el jueves, en principio, debería haber una subida de 50 puntos básicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque maniobrar ahora en sentido contrario podría tener también unas consecuencias aún peores. Lo que ya no está tan claro es que la subida de mayo sea también de 50 puntos. Menudo estropicio, menudo papelón para los bancos centrales y para todos nosotros. La economía está demasiado fuerte y con hiperinflación, o, si seguimos subiendo los tipos, se corre el riesgo de que la economía sea destruida por completo por ese estrés financiero. Lo que quieren las acciones es que no haya contagio y que los bancos centrales dejen de subir los tipos, pero es que no se puede tener todo o pedir todo al mismo tiempo y por eso, insisto, desconfíen de unos y de otros y de ustedes mismos, porque aquí no hay quien se aclare y este feo asunto va a ir para largo hasta que se sepa quién puede y quién va desnudo. Y un último dato para reflexionar. Silicon Valley Bank ha sido el primer banco en la historia en ser liquidado con una única recomendación de venta. Menudo ojo. Javier Echeverry, responsable en Actives Trade Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas, Fernando. Vaya lunesito que tenemos, ¿eh? Vaya lunes potente. Vaya humor. Menuda escabechina, que es lo que estamos viendo, ¿no? Totalmente, totalmente.
hay una situación que yo llevo pensando todo el fin de semana, y es que al final, si retomamos un poco el discurso de estos últimos 2-3 años con respecto a la situación que tenemos, esa inflación tan salvaje, donde vemos que la subyacente no para de subir, donde vemos cómo al final toda esa impresión de capital no ha tenido la repercusión que debería tener. Hemos visto efectivamente en 2022 una caída importante de los mercados, pero el 23 era una fiesta estupenda y no parábamos de repetir. Oiga, es que es muy difícil, es que yo no me creo que esto ya se haya terminado, porque es que no hemos pagado la factura de toda esa impresión de dólar y de euro, ni muchísimo menos. Al final, yo todo este fin de semana con la situación de la banca en concreto, con Silicon Valley, decía, bueno, puede ser que por fin haya un poco esto que se pronosticaba por los mentideros cripto. ¿Será que por fin la confianza dentro del Bitcoin va a tomar parte de ese relevo a la confianza que tradicionalmente tenemos todos los inversores en los bancos? Pues no, era una increíble ocasión para que la desconfianza en la gestión y sobre todo en los organismos regulatorios hacia esa banca pequeña y banca mediana, que no es tan pequeña y no es tan mediana, desde luego, en volumen de capitalización y en activos en riesgo, como acabas de decir, 620.000 millones no es algo baladí. Pero podía haber sido una oportunidad buenísima para que el Bitcoin tomara un poco de fuerza, y sin embargo, fijaos cómo, a pesar de haber repuntado durante el fin de semana, lógicamente a mercado cerrado, luego hemos visto esta caída tan importante. Tenemos el movimiento de caída de los bancos del SP500 en un 5,76 y, como siempre, con la misma correlación de 1 a 3 aproximadamente, en este caso incluso más prominente, de 1 a 4, tenemos el Bitcoin. Por tanto, esa idea inicial primigenia sobre qué podía haber sucedido y si finalmente iba a haber una pequeña traslación de confianza, no se está dando. La correlación relativa entre Bitcoin y SP500 sigue siendo exactamente la misma. No así, lógicamente, en el oro, como no puede ser de otra manera. Si nos vamos a ver el oro, vamos a commodities y el oro, y vamos a ver cómo el oro efectivamente sí que ha tenido esa correlación negativa histórica, donde vemos claramente cómo el movimiento es justamente el contrario. Es decir, a medida que se pierde confianza o que se pierde capacidad dentro de las principales empresas y la renta variable, pues el oro actúa como activo refugio tradicional. Y ya te digo que me ha sorprendido no ver al menos un vestigio de eso que tanto se promulgaba durante estos 3 últimos años. Realmente no había posibilidad, había una descorrelación muy importante entre Bitcoin y los índices. Luego se correlacionó positivamente y ahí se ha mantenido también con esta crisis bancaria a la que estamos asistiendo. Cosa que, bueno, a mí como analista lo que me hace es entender que el escenario de que pudiera migrar esa confianza hacia el mundo cripto, hacia alternativas donde quizá fuéramos a explorar un poco lo que sucedía, pues no se está dando y, por tanto, no es el escenario ante el que estamos. ¿Qué escenario tenemos delante? Pues ahora mismo una situación de crisis importante a nivel no solamente bancaria, sino de confianza, que para mí esto es lo más importante y que es lo que puede desencadenar esa espita que comentábamos el viernes justamente en esta casa, y que puede darse un contagio muy fuerte, ya que se ve que hay determinados comportamientos más laxos por parte de los reguladores hacia una banca no tan grande o quizá no tan expuesta como era Silicon Valley inicialmente, como estamos viendo esta mañana el conjunto de la banca, y esa traslación del miedo, de la confianza, de la tranquilidad del inversor se pasa hasta ese punto. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos encontrado con un fondo de garantía del inversor, en este caso de los fondos bancarios, hasta 250.000 euros, hasta 250.000 dólares. Claro, ¿qué pasa cuando tienes más dinero en el banco? ¿Esto ahora ya lo pierdo o qué sucede? Bueno, evidentemente habrá otros mecanismos, como ya están empezando a funcionar, para cubrir ese tipo de pérdidas, y lógicamente hay otro tipo de soluciones. Yo ya he recibido esta mañana 3 emails de clientes de Active Trade diciendo gracias por esas estrategias de momentos de alta volatilidad. Pues es eso, tenemos que identificar cuándo hay un momento de alto impacto, cuándo hay una situación de alto impacto, y utilizar los instrumentos que tenemos en el siglo XXI,
donde no necesitamos simplemente comprar Santanderes o Telefónicas o Commerzbank o todo esto que está cayendo y sentarnos a dormir. Y si nos pilla enganchados, tenemos la posibilidad de hacer justamente el movimiento contrario con coberturas. Bueno, esto nos lo permite entidades como Active Trades, que lógicamente tienen ante el inversor otras herramientas para poder colocarse corto y hacer coberturas de este tipo. Bien apuntado, como siempre, Javier, porque se puede ganar dinero en los mercados al alza y, por supuesto, también a la baja. Active Trades, además, es una plataforma que nos puede enseñar perfectamente a cómo utilizar esas herramientas. Javier Echeverri, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Sí. Hasta pronto. Igualmente, Fernando, un abrazo. Buen día y buen negocio, esperemos. Vamos a ver ahora cómo manejan esta situación asesores financieros como José María Luna de Luna